¿Quieres saber qué fue la gran inmigración y cómo terminaron? Bueno, acá te lo cuento. Entre 1860 y 1930 arribaron a la Argentina alrededor de 6 millones de personas provenientes de Europa. La mitad de ellas se estableció de forma definitiva en el país. Como fueron tantas y tantos las y los migrantes que llegaron durante esos años, quienes estudian este proceso utilizan la expresión la gran inmigración para diferenciarlo de los movimientos migratorios de otras etapas. Esta llegada masiva de inmigrantes se produjo en una etapa en la que la Argentina se estaba organizando como país, después de la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Los grupos dirigentes de la época pensaban que era necesario impulsar la inmigración europea porque la Argentina estaba poco poblada. Además, como despreciaban la forma de vida y la cultura de los pueblos originarios, consideraban como un desierto a los territorios habitados por estas comunidades, es decir, el Chaco, gran parte de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia. Los dirigentes pensaban que la llegada de inmigrantes de Europa era la mejor alternativa para poblar el país y conseguir trabajadores que, además de su fuerza de trabajo, traería una cultura que según ellos era superior. Las historias de los inmigrantes fueron muchas, tantas como las personas que llegaron al puerto de Buenos Aires. Sin embargo, es posible identificar algunos rasgos comunes en la experiencia de los miles y miles de inmigrantes que llegaron a la Argentina. Diferentes personas, distintas nacionalidades, unieron sus historias en un itinerario común. La mayoría eran varones. Podía tratarse de un hombre joven de alguna aldea o pequeño pueblo de España o Italia que, por los cambios económicos que vivía Europa en esos años, tenía muy pocas posibilidades de trabajar en su región. O, tal vez, se trataba de un joven judío del Imperio ruso o de un muchacho sirio-libanés del Imperio turco, cansados de las persecuciones a las que los sometían sus gobiernos. Castigados de enfrentar los problemas económicos o las persecuciones, estos jóvenes tomaban la decisión de buscar un futuro mejor viajando a América. La publicidad de las empresas navieras les mostraba las bondades de la Argentina, una nación ubicada al sur de Sudamérica, de la que, tal vez, nunca antes habían oído hablar. Los empresarios les vendían a los migrantes pasajes baratos en la tercera clase de los barcos de vapor que cruzaban con increíble rapidez el océano Atlántico, apenas 3 semanas. Entonces, los jóvenes iniciaban su viaje con la ilusión de hacerse ricos pronto o, como se decía en esa época, con el deseo de hacer la América. Al término de su viaje, que generalmente se hacía en malas condiciones, llegaban al puerto de Buenos Aires. Aunque no faltó alguno que, confundido, bajara en Montevideo pensando que había llegado a la Argentina. En el puerto de Buenos Aires, los recién llegados pasaban unos días en el hotel de inmigrantes, donde hacían los trámites de ingreso al país e intentaban conseguir trabajo o alojamiento. O eran recogidos en el puerto por algún paisano o conocido suyo, que había migrado antes y los ayudaba a instalarse. Luego de los primeros días, los destinos posibles de los inmigrantes eran múltiples. Podían ir al campo en la zona del litoral mesopotámico o en la llanura pampeana para trabajar como peones en las cosechas o para arrendar una parcela de tierra. También podían conseguir trabajo en las ciudades que crecían al ritmo veloz del desarrollo económico. Los inmigrantes tenían objetivos bien distintos. Unos llegaban para trabajar un tiempo, juntar dinero gracias a los sueldos altos que se pagaban en comparación con los de Europa y, luego, regresar a su país. Otros llegaban con la intención de radicarse definitivamente e iniciar una nueva vida. Estos últimos trabajaban hasta ahorrar lo suficiente para pagar el pasaje de su familia. Además, las cartas que ellos mandaban a sus parientes y amigos en Europa solían convencer a muchos otros de iniciar también la aventura de emigrar. Los primeros años de los inmigrantes eran siempre muy duros. Solo con el tiempo, algunos pudieron disponer de un modesto capital para instalar su propio taller, su comercio o su pequeña explotación rural. Otros trabajaron toda su vida sin lograr grandes mejoras en su posición. Mucho menos fueron los que amasaron grandes fortunas. Los gobiernos argentinos promovieron de diversas maneras la llegada de europeas y europeos. Además de los derechos que la Constitución Nacional reconoció a las extranjeras y los extranjeros, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, se sancionó la Ley Nacional de Inmigración y Colonización en el año 1876. Entre otras cosas, esta ley establecía que las personas recién llegadas tenían derecho a ser alojadas y mantenidas por el Estado argentino por un plazo de 5 días desde su llegada en el hotel de inmigrantes, cercano al puerto de Buenos Aires. Además, el Estado también cubría los gastos del traslado de las y los inmigrantes a los lugares donde se encontraran trabajo y decidieran establecerse.
Hubo varios edificios destinados al alojamiento de ellas y ella y dos hoteles que se construyeron especialmente. El primero, conocido como La Rotonda, que funcionó entre 1888 y 1910, y el Hotel de Inmigrantes inaugurado en 1911. Este último mantuvo su actividad hasta la década de 1950. En la actualidad funciona allí en el Museo de la Inmigración. La decisión de migrar. La decisión de migrar no fue tan sencilla. Involucraba reunir a toda la familia, ya que suponía elegir el momento y decidir el lugar de destino. Para ello, la información era fundamental. El arribo a la Argentina fue muy difícil para los recién llegados. Había muy poca información y pocos contactos que pudieran ayudar. Las situaciones podían ser difíciles. Se alojaban en el Hotel de Inmigrantes, cercano al puerto de Buenos Aires. Además, el Estado también ofrecía ayuda. En cambio, para los que llamaban parientes o amigos que habían migrado antes, el panorama era mucho menos incierto. Al llegar al puerto de Buenos Aires, sabían que alguien los esperaba y que les prestaba ayuda y asistencia hasta conseguir trabajo y un lugar donde vivir. Hasta aquí enfocamos el estudio de la gran inmigración desde la perspectiva de los protagonistas. En las próximas páginas vamos a estudiar características generales de este movimiento migratorio y algunos cambios que se registraron a través del tiempo. Para eso vamos a recurrir a la información de los censos naciones de población. Los censos nacionales de población son fuentes de información fundamentales para estudiar los movimientos migratorios. En Argentina el primero se realizó durante la presidencia de Sarmiento, en el año 1869. Desde entonces se realizaron 9 más. Los censos dan información confiable sobre la población y sus características. Por los datos que registran, permiten conocer no solo la cantidad de habitantes que había en el momento de cada uno en el territorio argentino, sino que también algunos aspectos de cómo estaba compuesta la población. Para estudiar la gran inmigración vamos a tomar en cuenta los primeros 4 censos nacionales: 1869, 1895, 1914 y 1947. Podemos considerar el de 1869 como representativo de la situación anterior a la gran inmigración. Los que se realizaron en 1895 y 1914 aportan información sobre la llegada de extranjeras y extranjeros, y el censo de 1947 caracteriza a la población en un momento posterior, cuando llega una poca cantidad de inmigrantes provenientes de Europa. Como resultado de la inmigración masiva, la población de la Argentina creció rápidamente y la sociedad registró grandes cambios. Entre los millones de personas que llegaron al país, una gran cantidad eran jóvenes y, en su mayoría, varones. Estos jóvenes encontraron trabajo en la siembra y la cosecha de cereales, en la fabricación de bolsas y el transporte de estos productos en tren entre el campo y la ciudad, en la carga de mercaderías en el puerto, en la construcción, en oficios como afilador, carnicero, zapatero, panadero y en la venta ambulante o en pequeños establecimientos. Los dirigentes políticos y grandes terratenientes estaban satisfechos con la llegada en abundancia de nuevos trabajadores que les permitían concretar sus planes económicos. Para los trabajadores el panorama era diferente. El aumento acelerado de la población generó diferentes problemas que afectaban tanto a los recién llegados como a la población nativa. Las viviendas no alcanzaban y eran muy caras, los servicios urbanos eran insuficientes. Si bien los sueldos de los trabajadores eran más altos que en Europa y los alimentos eran más baratos, en Argentina había momentos difíciles en los que el trabajo escaseaba. A comienzos del siglo XX los conflictos políticos y sociales se empezaron a expresar con mayor intensidad. Los sectores populares organizaban huelgas y protestas para reclamar reformas y se hacían escuchar cada vez más. Algunos problemas se solucionarían gracias al crecimiento sostenido de la economía, aunque la riqueza no se distribuyó de manera equitativa. Unos pocos, los propietarios de grandes empresas y extensiones de tierras, se hicieron muy ricos mientras la gran mayoría de la población solo alcanzaba los medios indispensables para vivir. También hubo otro tipo de problemas. En muchos lugares, los inmigrantes fueron recibidos con recelo y desconfianza. La variedad de lenguas, costumbres y creencias alimentaba los prejuicios y los conflictos entre unos y otros. Los tanos, gallegos, rusos y turcos, como los llamaban los nativos en forma despectiva, sufrieron distintas formas de rechazo. Frente a cualquier problema era más fácil culparlos a ellos que admitir que en la Argentina mucha gente era explotada y vivía muy mal. Con el tiempo unos y otros aprendieron a convivir. Los hijos de los inmigrantes asistieron a la escuela, que era gratuita y obligatoria desde 1884. Allí aprendieron el español y a conocer el país que sus padres eligieron para vivir. Muchos de ellos les enseñaron a sus parientes a hablar español y otras cosas que aprendían en la escuela. Gran parte de los inmigrantes se instaló en las ciudades, donde había más oportunidades laborales.
La mayoría de ellos trabajaba por un sueldo, pero su deseo era trabajar por su cuenta en un taller o en un negocio propio. También les interesaba dejar de pagar alquiler por una vivienda y abandonar los conventillos. Casi todos trataron de comprar un terreno en cuotas e ir construyendo de a poco la casa propia en los nuevos barrios más alejados del centro, a los que se podía acceder gracias a la extensión del tranvía y otros transportes. Con gran esfuerzo y perseverancia, muchos trabajadores lograron progresar, mejorar sus condiciones de vida y formar parte de una nueva clase media. A veces fueron los hijos de los inmigrantes quienes lograron este objetivo, sobre todo porque mediante el acceso a la educación muchos se convirtieron en maestros, médicos, abogados. Poco a poco, se fue formando una sociedad más moderna y compleja. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero y tengan bonito día, con eso me despido, chau.